Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy en la charla inaugural del ciclo de seminarios que realizaremos en el marco de los 35 años de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Desde la Escuela de Sistema de Información y Auditoría estamos felices de celebrar este nuevo año de nuestra carrera. Por ello, hemos organizado una serie de charlas que girarán en torno a nuestra disciplina. ¿Cómo abre esto el camino hacia el futuro de las organizaciones inteligentes? Hoy tenemos el honor de comenzar con un invitado muy especial, a quien queremos agradecer sinceramente por su presencia. Les presento a Miguel Retamales, egresado de nuestra carrera y actual Head Operational Intelligence en Banco Santander. Pero antes de dar inicio a esta charla y a todo el ciclo de seminarios, quiero invitar al director de escuela al director de la Escuela de Sistema de Información y Auditoría, el profesor Jaime Miranda, para que nos brinde unas palabras de bienvenida. Oye, buenas tardes a todos y todas. Me pone muy contento la asistencia. Me gusta ver las caras de mis estudiantes, algunos que han estado conmigo trabajando. Quiero saludar también a las autoridades, a Ariel La Paz, que es el director del Departamento de Control de Gestión y Sistemas, y particularmente a los profesores que están acá. Esta es una charla súper especial. Doy gracias a Dios de haber liderado esta escuela en dos momentos importantes. El primero fue el año pasado, que me tocó celebrar junto con los contadores auditores los 65 años, en donde realizamos una serie de actividades que también de alguna manera buscaban posicionar nuestra carrera, una de las carreras importantes de SIGA. Y este año me toca también liderar la celebración de los 35 años de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Esta es una cuestión que también dentro de nuestro ámbito es extremadamente importante. Hoy día también vamos a dar el inicio, como mencionó Josué, del ciclo de charlas. El ciclo de charlas es una cuestión que el año pasado, cuando lo realizamos con los contadores auditores, fue muy valorada. Fue una instancia en donde le permitimos a nuestros estudiantes, de alguna manera, conectarse full con la industria, que los expositores, ¿no es cierto?, mostraran cuál es la relación de la disciplina, ¿no es cierto?, con las problemáticas de las empresas. Y particularmente en este seminario que damos inicio hoy, también vamos a hacer algo bien similar con la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, en donde vamos a tocar temáticas que van, particularmente en este caso, desde la analítica, los sistemas de información, la tecnología, la inteligencia artificial, el control de gestión, las finanzas, ¿no es cierto?, la contabilidad, que son cosas que están dentro de nuestras mallas curriculares y que de alguna manera son parte de la formación que nosotros impulsamos dentro de las carreras. También me pone muy contento tener a Miguel, ¿no? Yo les voy a contar una pequeña historia. Con Miguel nos conocimos cuando yo llegué a la facultad, yo llegué en el 2009, fue el primer ayudante que tuve asignado para poder trabajar en cuestiones que hoy en día están pegando súper fuerte. Yo en el 2009 me tocó dictar el primer curso, que era bien mentiroso el nombre, porque se llamaba Gestión de Clientes. Ese era el nombre que me asignaron, ¿no? Y por dentro era un curso de inteligencia de negocio y de analítica, ¿ya? O sea, el nombre no tenía nada que ver con lo que estaba enseñando. Esa fue la primera aproximación que nosotros tuvimos en la facultad con este tipo de cosas. Con Miguel trabajamos en cuestiones que en ese tiempo eran bien sofisticadas. Yo me reía porque cuando uno iba a un banco y te preguntaban, oye, ¿qué es lo que quieres resolver? Yo le decía a veces cuando estaba con Miguel, oye, queremos trabajar con bases de datos, quiero entender cómo los clientes compran. Y me decían, ok, anda con la gente de sistemas. Nosotros llegábamos a la gente de sistemas y le explicábamos, no, mira, yo necesito estos datos particularmente para poder predecir el comportamiento de compra con un modelo matemático sofisticado que viene del mundo de las ciencias de la computación. Me miran muy extraño y nos decían, ustedes están trabajando con modelos matemáticos, entonces habla con la gente de finanzas, porque ellos son los de las matemáticas dentro del banco. Cuando nos juntábamos con la gente de finanzas y le explicaba que finalmente este modelo matemático tenía como foco entender cómo la gente compra, entender por qué esta transacción es un fraude respecto a otra que no, entender cuál es la probabilidad de que alguien te pague, me decían, entonces es una política comercial, perfecto, entonces ándate con la gente de marketing. Nos peloteaban así, cuando nosotros recién partimos con todo lo que estamos potenciando hoy en día, que es el uso de la tecnología, el uso de los datos para tomar mejores decisiones. Hoy en día los bancos tienen particularmente áreas que hace 10, 15 años no existían. Como les dije en este ejemplo,
No existía el área que tomara, ¿no es cierto?, temas analíticos, la parte de inteligencia de negocio, la parte de uso de datos, era algo que realmente no estaba instaurado. Hoy en día cualquier banco tiene un área, ¿no es cierto?, que hace analítica, que hace ciencia de datos, y particularmente hoy tenemos un invitado de lujo que es Miguel. Él está a cargo, es el jefe de inteligencia operacional. O sea, él de alguna manera, muchas de las cosas que ustedes aprenden en los distintos cursos, en investigación operativa, en métodos cuantitativos, cosas que vienen desde la estadística. Uno dice, oye, ¿para qué me sirve la estadística cuando uno recién está entrando en los los primeros años de nuestro ciclo común? ¿Para qué sirven los métodos cuantitativos? ¿Por qué tengo que hacer un PPL, ¿no? Los alumnos que ayer sufrieron un poquito, espero no haber hecho un control muy complejo, pero ¿para qué sirve un PPL, ¿no? ¿Para qué Sebastián después me muestra esto de la inteligencia artificial aplicada a los negocios? Estas cosas muchas veces uno no las ve. Yo generalmente en mis cursos trato de mostrarles un poquito cuál es la línea, hacia dónde va esta cosa, porque uno a veces cuando, por lo menos a mí me pasó cuando fui estudiante de pregrado, uno a veces estudia las cosas sin saber realmente para qué son útiles. Y en esta charla Miguel nos va a mostrar un poquito eso. ¿Para qué son útiles los datos? ¿Cuál es el valor que tiene la información hoy en día para tomar mejores decisiones? ¿Cómo puedo ayudar a un banco a hacerse más rico, a generar más valor, ¿no es cierto? Y todo eso entre una mezcla entre tecnología, data, ¿no es cierto?, modelos matemáticos y particularmente las ganas de poder tomar decisiones con mayor información. Sin alargarme más que esto, les doy las gracias, quiero dar inicio a esta charla y por favor, Miguel, el escenario es tuyo. Muchas gracias. ¿Funciona esto, cierto? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, primero que todo, estoy muy contento de estar acá, verles a ustedes. En primer lugar, a las autoridades también de la escuela, mis agradecimientos también por la invitación. Felicitarles también en estos 35 años que cumplen, este aniversario de una carrera tan bonita y que tiene mucho valor, ¿ya? Entonces eso les quería comentar. Bueno, este tema de lo que es los datos y lo que es generar valor, ¿me escuchan ahí, cierto? Este tema de generar valor con los datos es algo que es muy apasionante hoy día, de hecho lo escuchan en todas partes. Todo el mundo hablando de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, analítica avanzada, machine learning, datos, analítica, y es un tema bastante en boga. Pero al final, ¿cómo esto se convierte en valor? Yo lo que les voy a explicar hoy día es qué hace que una organización sea inteligente. Y no nos vamos a enmarcar en un banco específico, sino que vamos a hablar en general. Piensen ustedes, las compañías, las empresas, sea cual sea esta, generan datos, todas. Sean negocios comerciales, sean empresas de seguro, sean mineras, sean tiendas de retail. Todo lo que las une en común es que generan datos. Y ahí está lo entretenido para nosotros, porque un ingeniero en información, a lo mejor no se han dado cuenta quienes todavía están como recién ahí terminando su carrera, medio camino, ¿no es cierto? No se han dado cuenta de la joyita y el diamante que tienen en sus manos, que es lo que van a ser capaces de hacer. El arte de generar valor con datos. Aquí hay tres conceptos clave que quiero que recuerden. Primero, datos, es la estructura base de lo que vamos a conversar hoy día. Generar es una acción, es un verbo. Por lo tanto, acá no estamos hablando de analizar y ver visualizaciones que sean atractivas. Estamos hablando de acciones, de decisiones. ¿Y por qué es un arte? Y aquí les voy a explicar también por qué es un arte. Bueno, ¿cuál es la agenda que vamos a ver? Estos 5 puntos. Primero, las organizaciones inteligentes y sus desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que hoy día enfrentan las organizaciones? Y ¿cuáles son los desafíos que tienen? ¿Realmente tener datos nos hace organización inteligente? ¿Qué se necesita para generar valor? Hay hartas piezas en común. De hecho, Jaime recién comentaba tecnología, datos, matemática, negocio. Ustedes van a ver que son hartas áreas, son hartas funciones. Un ingeniero en información, y control de gestión está preparado para unir todas las piezas y generar valor. Y eso es algo súper importante. Eso nos diferencia de otras carreras. Hay carreras que son especialistas en su área. Son expertas, por ejemplo, en tecnología. Hay otras que son expertos en negocio. Pero el ingeniero en información es un híbrido, es un perfil que es capaz de poder cohesionar todas esas disciplinas y generar valor. Y eso es lo que hacemos. Vamos a ver un caso práctico, un caso
No es banco, es un caso que resolvimos con el capstone de grado. Yo tengo un grado en magíster en ciencia de datos, recién saliendo del horno, esto se logró hace poco. Y les voy a explicar por qué es un arte, bueno, y qué oportunidades tienen los ingenieros en información y control de gestión. Vamos a lo primero. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, la organización hoy día, esto ya no es algo nuevo, esto es algo que está pasando día a día. Se están transformando. Hoy día lo que más van a ver es la transformación digital. Transformación digital en todas partes. O sea, lo que hacen manual lo están transformando con tecnología. ¿Y qué es lo que produce eso? Datos. Así que si a ustedes les gusta el retail, les gusta la minería, les gusta la aerolínea, la industria que a ustedes les guste, todas generan datos. Y cada vez se están generando más datos. Por lo tanto, el boom de los datos es impresionante. Pero acá hay un detalle. Acumular datos no nos hace una organización inteligente. Podríamos perfectamente tener una empresa con menos datos y ser más inteligente que otra que tiene muchos datos. Porque acumular datos, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacen con esos datos? ¿Cómo les sacamos valor? Esos datos están en un estado operacional, son datos que están con una forma en la que fueron pensados como negocio para sustentar las transacciones, pero eso no nos dice nada. Entonces ese es el principal desafío, cómo logran las empresas que la transformación digital que genera tantos datos la conviertan en valor y no en una bodega que acumule datos que nadie entiende y nadie usa. Eso es el primer desafío que tiene. Segundo desafío, conocimiento de negocio. Tecnología maneja técnicamente los sistemas, los desarrollos de software, pero si uno quiere saber, bueno, ¿entiendes el negocio cómo funciona? No lo entienden. Uno de negocio, ¿entiendes cómo se mueve la tecnología en los datos? No lo comprenden bien. No son su área de especialización. ¿Qué es lo que hace un ingeniero de información? Entra en terreno, cohesiona ambas partes y logra que se comuniquen y se generen esos puentes que conectan los negocios con los datos. Acá la problemática no nace en los datos, acá la problemática nace en el negocio. ¿Cuál es el caso de negocio que queremos resolver? ¿Qué valor queremos generar? También hay una carencia de profesionales preparados, por eso que todos los que vibren con esto, con los datos, con el sacar valor, los modelos matemáticos, machine learning, inteligencia artificial, tecnología, tienen que prepararse bien y reforzar el ejército de profesionales que hay. Faltan profesionales que se especialicen en analítica de datos, en todas las carreras que están relacionadas a los datos. Y el ingeniero de información es una carrera ideal para lograr esto. Hay carencias profesionales, también se necesitan más líderes que aumenten el éxito de la probabilidad. Hay una estadística, no la tengo tan certera, pero creo que era un 5, un 10, un 15% de los proyectos Data Science que terminan como éxito. No era tan alto, era un 5, 10, 15% que eran proyectos exitosos y muchos proyectos fracasan. Bueno, cuando tienen profesionales preparados que lideran proyectos de analítica avanzada y aumentan la probabilidad, entonces ya no va a ser un 15%. La idea es que sea que el 60, 70% de los proyectos o más de los proyectos de analítica o ciencia de datos puedan terminar en éxito. Y las herramientas tecnológicas. Esto no se resuelve con Excel ni con Access, por si acaso. Muchas veces piensan que se pueden hacer muchas de estas cosas utilizando Excel, Access, tecnologías básicas. No, acá necesitamos herramientas tecnológicas y por eso que también es un desafío para las empresas. Bien, ¿cómo generamos valor? Este es el triángulo de valor que yo les quiero mostrar. Primero, esto no parte en los datos, parte en los negocios. La pregunta es, ¿qué valor genera? Si nosotros tenemos muchos datos, les damos forma, los visualizamos y vemos, mira qué bonito, están creciendo las ventas, se ve visualmente atractivo. Pero la pregunta es, ¿qué valor generó? ¿Alguien piensa que generó valor? Cuando tenemos un panel de información muy bien diseñado, atractivo, bien, ¿generó valor? Las cabecitas, no sé si se mueven sí o si no. No, ¿por qué no genera valor? Porque falta la decisión, y ahí está la clave. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunas empresas o conversaciones que he tenido con otros profesionales a lo largo de los años? Resulta que los data science o perfiles de datos hacen cosas de valor muy valiosas, pero los comerciales, un poco resistentes a tomar decisiones y no entienden a veces lo que se les explica con los datos. Entonces hay que cohesionar más eso, hay que lograr conectar mucho más el valor de los datos con las tomas de decisiones. Si nosotros vemos que los datos nos dicen cosas para tomar decisiones y no tomamos las decisiones, no estamos generando valor. Por lo tanto, hay que tener la conexión que los negocios
generan datos. Los datos son un reflejo de cómo los negocios funcionan. Una anécdota muy simple, resulta que mirando datos, en donde yo trabajo, hemos llegado a entender mejor los negocios que los mismos que son los que hacen los negocios. Porque los datos nos hablan y nos dicen cómo el negocio está funcionando y no mienten. Lo bueno es que los datos no mienten. Los datos capturan lo que está pasando en los negocios, los fenómenos. Entonces nos dan una visión para poder entenderlo. Ahora, ¿cómo esos datos, a través de técnicas, por ejemplo, Machine Learning, aquí yo puse una, pero Machine Learning es un subcampo de inteligencia artificial, está inteligencia artificial. Incluso no es necesario hacer cosas tan complejas. A veces dice que lo simple es mejor que algo complejo. Entonces, a veces con cosas muy simples podemos generar valor. Entonces, cuando lo simple nos logra generar valor, entonces ya empezamos a recurrir a técnicas más avanzadas. Pero este es el ciclo. Con los datos, usando técnicas de analítica, tenemos que tomar decisiones y volver a inyectar valor a los negocios. Esto pensando en la empresa. Cuando pensamos en universidades u otros organismos sin fines de lucro, claramente esto puede generar valor en cuanto a la investigación o las nuevas técnicas que se descubran. Depende mucho del contexto donde estemos, ¿sí? Pero en el caso de la empresa, inyectar valor a través de estas técnicas logra a través de la toma de decisiones. Veamos un caso práctico para no hacer tanta teoría. Bueno, yo les voy a mostrar un caso bien sencillo. Uno de los problemas que más he visto en general es que cuesta convertir problemas de negocio en problemas de datos. ¿Y por qué? Cuando un ingeniero en información y control de gestión o un ingeniero informático o cualquier disciplina desea aplicar Machine Learning, inteligencia artificial y estas cosas, recurren rápidamente, por ejemplo, a códigos prehechos, ¿no es cierto?, donde lo implementan, lo aplican y salen los resultados y todo funciona perfecto, ¿sí? Pero hay un problema. Los datos ya están listos como un problema de datos, entonces es como un tablón que le aplican la técnica y el resultado aparece. Pero ¿cuál es el problema que se enfrentan los profesionales cuando llegan a una empresa? Que ese dataset no está hecho. Cuando se enfrentan a la empresa, van a ver los datos en su estado operacional, en su estado como están en la empresa. Entonces tienen que convertir un problema de datos, un problema de negocio, en un problema de datos, modelarlo. Y con este caso práctico les voy a explicar. Ustedes saben que los fraudes están afectando a todas las compañías. Bueno, en particular vamos a hablar de una compañía en general, no voy a decir nombre, pero en general, una compañía que es de seguros, que tiene que obviamente pagar siniestro, resulta que se enfrenta a los fraudes, la gente le engaña, es decir, en realidad no le chocaron el auto, lo chocó ella o la persona, o hizo un fraude, intentó obtener compensación a partir de eso. Entonces, ¿cuándo partimos? ¿Partimos con los datos de la tecnología? La respuesta es no. Partimos entendiendo el problema de negocio. Un 1% de fraude a la compañía le significan 1.500 UF. Imagínense que las compañías en la industria podrían estar enfrentando un 10 o un 20% de fraude. Calculen más o menos cuánto es la pérdida mensual que pueden tener las compañías pagando siniestros que son de más, porque que no corresponden. Bueno, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? En este caso, en particular, nos enfrentamos a datos estructurados. Cuando hablamos de datos estructurados, hablamos de una tabla, ¿no es cierto? El dato del cliente, el nombre, el root, dónde vive, comuna, etcétera, el vehículo, etcétera. Pero lo interesante de este caso es que tenemos el relato del siniestro, tenemos escrito lo que la persona dijo, el suceso que pasó. Entonces, ¿cómo, utilizando datos estructurados y también textos, podemos sacar valor para tomar decisiones? ¿Realmente la decisión cuál es? ¿Tenemos que pagar este fraude o no? ¿Tenemos que pagar este siniestro o no tenemos que pagarlo? Esa es la decisión. ¿Y cómo usamos datos para conectar eso? Bueno, ahí yo les dejé el trabajo más simple. El resultado del proyecto era que habían ciertos conceptos clave en los textos que permitían discriminar mejor cuándo era fraude y cuándo no. Y si ustedes se fijan, en los casos de los fraudes, hay dos frases que quise remarcar. Dejé el vehículo estacionado. Y en el caso de los no fraude, era mucho más intenso frases como iba conduciendo o pasé a llevar. La pregunta es, ¿ustedes me pueden decir rápidamente cuál es el patrón que ven detrás de esto? ¿Por qué arriba eso nos dice que es fraude y abajo no es fraude? ¿Alguien se atrevería a decirme por qué? ¿Qué tienen en común? ¿Qué elementos tienen ahí en los datos? Aquí tienen datos, por si acaso. Mira, capacidad analítica, muy bien. ¿Qué otro detalle?
Eso, ya están apareciendo ahí los profesionales que tienen su capacidad analítica ahí desarrollándose. Excelente, muy bien. Bueno, podríamos empezar ahí a ocupar harto tiempo en cuanto a poder ver en los datos. Bueno, a esto nos enfrentamos los que trabajamos con datos. Nos enfrentamos a ver casos de negocio, ver sus datos y tratar de entender qué diferencia hay entre un caso u otro. Tratar de ver las relaciones, tratar de descubrir patrones que hay detrás. Ahora, para hacerlo en simple, una de las cosas que nos dimos cuenta es que la gente mentía mucho cuando el accidente o el siniestro ocurrió cuando no estaba. No, yo no sé, yo llegué, fui, volví, llegué y estaba chocado. Como que se repetía mucho esa mentira y con eso, más otros datos más, en ciertas comunas, en ciertos lugares, como que había mayor probabilidad que estuvieran haciendo fraude. Entonces, pero esto no fue una revisión como lo hicimos ahora, lo hicimos muy rápida. Nuestro cerebro empezó a conectar los datos. Lo hicimos con técnica. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero, los datos de la compañía claramente están en su estado natural. Data tabulada, y estamos hablando de los datos de los sistemas. Datos de clientes, otras tablas de datos de siniestro, otras tablas de datos demográficos de clientes, operaciones, liquidaciones, etc. Y arriba están los relatos. Ya, pero esos datos no están preparados para un problema de datos. No están preparados para sacarle valor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que primero entender cuál es la variable objetivo que uno quiere predecir. ¿Qué es lo que yo quiero detectar? Si hay fraude o no hay fraude. Entonces, si un ingeniero no está preparado, va a llegar y aplicar y decir, ya, esto es fraude, no fraude, fraude, no fraude. Súper bien, pero hay un problema, hay un detalle. Esos fraudes, que a lo mejor en alguna clase vieron que les marcaban 1 y 0, esos fraudes tienen un problema, que el que está marcado como 1 son los que detectaron. Pero ¿cuántos fraudes hubieron que no detectaron? Por lo tanto, la variable objetivo, que es la que a lo mejor ustedes han escuchado, tiene unos que están camuflados y en realidad están como 0. Entonces ya partimos con un problema en la variable que queremos predecir. Y luego, teniendo eso determinado, ahí se toman algunas decisiones en cuanto a qué métricas se van a ocupar para medir el desempeño y esas cosas. No vamos a entrar en tanto técnico porque podríamos estar hablando días de esto, pero hay que tenerlo presente a la hora de interpretar los resultados. Y luego lo que hacemos es transformar las variables a un problema de datos. Variables que son como nombres, comunas, etcétera, se transforman a números, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué hacemos con los textos? Hay una técnica que se basa en Word2Vec. Word2Vec es una técnica que son modelos preentrenados a través de diccionarios que se preentrenan, modelos con redes neuronales, en las que las palabras las convierten a un vector numérico. Entonces, por ejemplo, palabras como luz, día, claridad, terminan teniendo una dirección cercana versus oscuridad, terror, tinieblas. ¿Se fija? Entonces, como que la técnica lo que busca es transformar textos a números. Y eso sí que lo entienden los modelos. Entonces, ya cuando tenemos el problema de datos, el problema de negocio traspasado al problema de datos, le aplicamos las técnicas que les voy a mostrar una pincelada de qué es lo que se hizo. Ahora, esta es una súper buena diferencia, programación tradicional versus Machine Learning, porque muchos que hablan de esto en hype o que exaltan mucho esto hablan de, no, tú le pusiste un if, then else, que el if, then else es como la típica lógica, sí, pasa esto, ¿no es cierto? Bueno, las técnicas Machine Learning que tienen que ver con el aprendizaje automático de máquinas a través de datos es distinta al paradigma, es diferente, porque la programación tradicional tienen datos, se le aplican reglas y por lo tanto el dato de salida es un resultado. Pero Machine Learning lo que hace es al revés. Dicen, sacamos las reglas de la ecuación porque no sabemos cuáles son las reglas, nosotros sabemos cuáles son los datos de entrada y sabemos el resultado, el fenómeno, lo que está pasando. Entonces, lo que hace Machine Learning es decir, yo tengo un fenómeno que lo mido y tengo datos de entrada. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación entre ellos? Y eso es lo que hacemos con técnicas de analítica avanzada. Buscamos encontrar esas reglas. Entonces, la programación tradicional no tiene ninguna relación con esto, porque las reglas se encuentran a través de modelos. Pueden ser modelos que sean claros de ver, o pueden ser caja negra que le llaman, cuando en realidad ya la relación es muy compleja. Bueno, ahí le explico un poquito de cómo funciona. Bueno, ¿qué se logró con eso? Lo que se logró es poder subir la precisión de un 11% a un 24%. Es decir, la detección de fraude permitió reducir la cantidad de errores en la predicción. Y eso tiene un costo, porque obviamente decir que esto, lo más simple era decir todo es fraude.
Pero ese es un problema de negocio, porque si decimos todo fraude, capturamos el 100% de los fraudes. Pero, ¿qué compañía puede costear eso? Ninguna. Ahora, si decimos no es fraude, nos quedamos con el problema. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que tomar decisiones en función del valor. La pregunta es, mejorar esa precisión, ¿qué implica? ¿Cuánto nos cuesta? Entonces, esas son las decisiones que toma la compañía. Cuando nosotros le entregamos los resultados y mejoramos la predicción, entonces la compañía tiene el modelo, tiene todo, y lo implementa, ¿no es cierto? Y las decisiones las toma basado en un modelo. Eso es cambiar una cultura basada en la intuición a cambiarla a una cultura basada en lo que le llaman data-driven. ¿Se fijan? Es como tomar decisiones basadas en datos y no en la intuición. Ah, se me olvidaba, esos son los modelos que probamos. No sé si alguien lo ha visto por ahí en alguna parte, en alguna literatura. Regresión en logística, árboles de decisiones, Random Forest, Gradient Boosting Machine, XGBoost. Los modelos de aquí abajo son más complejos, son muy buenos, muy precisos, ¿sí? Son muy buenos y muy precisos. Y los de arriba son lineales. Ahora, podríamos decir, vámonos siempre por los modelos complejos que son más precisos. Bueno, pero también tenemos que pensar que hay que obedecer a una necesidad de negocio. Entonces, si yo tengo un modelo complejo que es caja negra, que no entiendo las relaciones, la pregunta es, en la parte comercial, ¿van a confiar y tomar decisiones basadas en algo que no saben? Entonces, ahí hay que ir conectando también con el negocio. No es solamente aplicar técnicas porque sí, ¿ya? Bueno, ahí tenemos un caso práctico. Ahora, ¿por qué es un arte? Bueno, en simple, hay un solo factor que lo hace ser un arte esto, y es que ninguna empresa ni organización es exactamente igual a otra. Sus datos son diferentes, sus negocios son diferentes, sus clientes son diferentes. Cada empresa es única, por lo tanto es como la huella digital. Cada empresa es única, sus sistemas son únicos, la forma como sus sistemas modelan las operaciones son únicos, sus datos son únicos. Por lo tanto, que un problema se resuelva en una empresa, esto no es copy-paste y llevarlo a otra empresa, hacemos exactamente lo mismo. En un lado puede ser un éxito y en otro lado puede ser un fracaso. Entonces, los ingenieros en información, yo soy ingeniero en información y control de gestión, por si acaso, los ingenieros en información y control de gestión tenemos que estar preparados para poder usar las herramientas y las tecnologías y las técnicas de analítica para poder enfrentarnos al caso ad hoc de una organización, resolverlo con sus datos y generar valor. Y ese valor se mide a través de menos costos, mayores ingresos, mejores niveles de satisfacción, menores fugas, etc. A todo esto siempre mídanlo porque de repente se centran mucho en las técnicas diciendo, mira, yo aplico inteligencia artificial. Y piensan que eso es exitoso, pero la pregunta es, bueno, ¿y el resultado que generó cuál es? Y si no decimos el resultado, en realidad no va a llegar ahí nomás. Entonces es importante siempre apalancarse de los negocios y de la decisión. ¿Y qué oportunidades tienen? Bueno, aquí puse una pincelada. Acá en realidad podríamos tener la pantalla llena de herramientas, de oportunidades. Un ingeniero en información y control de gestión puede seguir caminos como la ingeniería de datos, es decir, experto en el flujo de datos, modelamiento de datos, y resolver problemas a través de eso, de la ingeniería de datos. Puede convertirse en un ingeniero business intelligence, que eso es una mirada hacia el pasado, un retrovisor, es como decir cómo nos ha ido, dónde vendemos más, dónde vendemos menos, gráficas, y ahí está la herramienta asociada a cada nivel. Por ejemplo, el experto en ingeniero de datos tiene que manejarse muy bien en SQL y no SQL, como manejo básico de datos, ¿cierto? Ahí hay que ser súper bueno. Así que todos los cursos que tengan de base de datos no lo pierdan. Aprovechenlo porque se ocupa harto. Power BI, Tableau y otras más, bueno, hay muchas más marcas también o software, son muy útiles para visualizar. Pero esto no se trata de pintar bonito. Hagan siempre lo siguiente, cuando quieran hacer un dashboard, un panel de información o algo que le permita a un gerente, a un jefe tomar decisiones, antes de hacer cualquier cosa con las manos, primero pensemos nosotros, sentémonos con el negocio, con el gerente, con quién va a tomar las decisiones, con quién lo va a usar y preguntémosle, ¿cuáles son las preguntas de negocio que tú quieres responder? ¿Qué es lo que tú quieres saber? Y en base a eso diseñan el dashboard. ¿Por qué? La idea del dashboard es que responda a preguntas de negocio o responda a preguntas o necesidades de información. Nosotros si nos sentamos a tomar datos y a darle forma y metemos gráficos y se lo mostramos al gerente, no va a conectar. Y para que conecte tiene que responder preguntas. Entonces eso es muy importante para que lo hagan como buena práctica. De hecho, como dato, antes de hacer dashboard, yo no hago tanto dashboard ahora, los chicos del equipo lo hacen, pero cuando yo hacía dashboard, lo primero que hacía era sentarme y lo dibujaba en una pizarra. Dibujaba en una pizarra qué es lo que ellos buscaban responder y después lo convertía a un panel.
¿A quién le gusta la ciencia de datos? Yo soy más de esa línea. ¿Ahí? Ah, tan tímido, tan tímido. Vamos, ¿qué le gusta la ciencia de datos? Data Science, que es lo más común. Ah, igual son varios, ven. Bueno, estos tienen que ser buenos. Python, R, TensorFlow. La ciencia de datos es muy buena si sabemos sacarle valor a los datos. Todos estos problemas de Machine Learning y todo esto están muy relacionados al científico de datos. Bueno, y la inteligencia artificial, yo no soy experto en inteligencia artificial. De hecho, donde trabajo hemos implementado cosas en inteligencia artificial, real, generando harto valor. Yo no soy experto en inteligencia artificial porque yo creo que para generar inteligencia artificial, las grandes compañías están desarrollando modelos. O sea, de hecho, literalmente las empresas, lo más común es que no desarrollemos lenguaje de inteligencia artificial, que no desarrollemos modelos, nuevos lenguajes, ¿no? ¿Qué hacemos la empresa o la organización en general? Usamos el valor de la herramienta. Entonces, por ejemplo, hay muchas compañías tecnológicas grandes que tienen modelos de inteligencia artificial. Y con APIs, que son la forma en que se conectan, pueden tomar eso y aplicarlo y generar valor. Se ve sencillo, pero no crean que es sencillo. O sea, saber qué herramienta es la adecuada para cada caso, saber cómo vamos a integrar los datos, cómo lo vamos a resolver con inteligencia artificial, otra cosa. Entonces, yo, por ejemplo, con el equipo nos estamos especializando mucho más en usar las inteligencias artificiales, las componentes que son las adecuadas para resolver casos de uso que funcionan, y funcionan, y funcionan. ¿Sí? Así que esas son todas, bueno, hay hartas oportunidades más. La verdad es que esto es como una pequeña pincelada, un poco es como para despertar el interés a los que les gustan los datos y la analítica. Lo más entretenido es que se pasa bien. Hay algunos del equipo acá que me acompañaron y pueden dar fe de eso. Se pasa muy bien con datos y uno se entretiene harto. Y el valor... ahora, ¿por qué el ingeniero en información es una pieza clave? Porque el ingeniero en información está preparado en distintas aristas que son las piezas que se necesitan conectar. ¿Los ingenieros en información son informáticos? ¿Son tecnológicos 100%? No. ¿Son 100% financieros? No. ¿Son 100% base de datos o son 100% comerciales? No. ¿Qué somos? Somos ingenieros en información y control de gestión. Somos aquellos que hacemos realidad el valor de las empresas. Somos aquellos que conectamos las áreas, que hacemos conversar a tecnología con finanzas, con comerciales, con negocios, que entendemos. Nos paramos con uno de negocio, conversamos con él como si fuera nuestro lenguaje natural. Lo entendemos perfectamente. Después nos cambiamos, vamos a los de tecnología y hablamos sus términos técnicos, incluso mejor que ellos, a veces. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque somos capaces de integrar todas las piezas. Eso es un ingeniero de información y control de gestión. Entonces, es un abanico muy interesante y atractivo. Así que, felicitaciones por los 35 años. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, y ahora lo que más me interesa es escuchar preguntas. Yo creo que ahí le doy pase a Jaime. Bien. Sí. Oye, súper interesante. Quería saber si existían preguntas del público. ¿Alguna pregunta, chicos, que tengan? Algo que no les... Buena pregunta. No, es distinto, es distinto. A ver, la ingeniería de datos no se pregunta buscar patrones, no es como... La ingeniería de datos no está pensando en sacar patrones de análisis, decisiones, no. La ingeniería de datos lo que busca es ser experto en procesamiento de datos, que es como que el que genera la base. Por ejemplo, cuando tú tienes que hacer ciencia de datos, tú tienes que hacer toda la cañería de datos y preparar los datos, ¿no es cierto? La limpieza, preparación de datos, procesamiento. El ingeniero de datos no se cuestiona tanto ¿qué hago con los datos? En el sentido de valor, de modelos matemáticos, no entra en ese terreno. El ingeniero de datos entra, por ejemplo, en conectarse a distintas fuentes de datos, integrarlas, convertir datos que están en un estado sistémico, técnico, lo convierte en una oferta de valor que tiene sentido de negocio, por ejemplo. Eso lo hacemos mucho nosotros. Los datos de los sistemas, el banco o donde estamos no los entienden. Lo que nosotros hacemos es tomar esos datos y los convertimos en datos con sentido de negocio. Eso hacen los ingenieros de datos.
Pero el data science lo que hace es, ok, tenemos los datos con sentido de negocio. La pregunta ahora, ¿qué decisión apalancan? Ahí es donde entra el data science. Entra a aplicar técnicas o modelos de análisis para poder sacar conclusiones y resultados y decisiones. Hola, buenas. Muchas gracias por tu interesante charla. La banca es bastante tradicional en la forma que toma decisiones, más que quizás otros rubros. Pero claro, tenemos toda esta tendencia de inteligencia artificial con datos no estructurados, modelos generativos. Quizás podrías elaborar un poco más donde ustedes están utilizando ese tipo de estrategia, que si bien dices, claro, probablemente ustedes no desarrollan in-house eso, sino más bien son tomadores de tecnología, pero ¿qué problemáticas atractivas hay en banca que se puede utilizar, por ejemplo, modelos estilo ChatGPT, modelos generativos o modelos de aprendizaje profundo para datos secuenciales, datos de serie de tiempo, cosas como esas? Vale. Sí, de hecho tú comentaste algo que en realidad no le ocurre solo a un banco, yo creo que en general, los bancos en general o la banca o la parte financiera le pasa, que efectivamente son empresas que son mucho más tradicionales en su toma de decisiones, pero eso ha venido cambiando fuerte en los últimos años. De hecho, por esa razón que distintas empresas han ido contratando perfiles mucho más especializados en este tipo de temáticas. Yo te diría que la parte financiera tiene hartas cosas atractivas para aplicar inteligencia. Por ejemplo, una parte es la parte de negocio por el lado cliente, pero donde más atractiva hay es lo que es la parte de eficiencia operacional. Hay muchas actividades manuales, muchas actividades que son manuales, literalmente no tienen automatizaciones y tienen que tener personas que pueden cometer muchos errores de riesgo operacional. Por ejemplo, hay actividades como por ejemplo la revisión de contrato, algo muy simple, que cuando tú tomas inteligencia artificial para poder sacar datos estructurados de esos documentos y utilizar, por ejemplo, deep learning, que le llaman redes neuronales, tú puedes tabular información estructurada de los contratos y eso hacer validaciones. Eso se puede utilizar. O puedes, por ejemplo, no sé, escuchas telefónicas. Imagínate que a veces para poder controlar las operaciones de una empresa financiera, hay escuchas telefónicas. Entonces la pregunta es, ¿podría usar modelos de inteligencia artificial para poder detectar en la escucha telefónica ciertas frases o ciertas cosas que en realidad pueden ser riesgo para lo que es la banca o para la parte financiera? Entonces, hay hartas formas de poder aplicar inteligencia artificial, cómo toman decisiones los clientes, poder mejorar la oferta de servicios, etcétera. La banca, yo te diría que en general no va tan adelantada como otras industrias, pero claramente se está avanzando harto en eso. Al menos yo te lo menciono por mucho de lo que nosotros estamos viendo. Yo tengo una duda, hola. Primero, gracias por venir. Y la pregunta está dirigida a nosotros como, bueno, principalmente estudiantes y futuros profesionales info, principalmente espero, pero consejos, no sé, cómo aprender sobre nuevas herramientas considerando que día a día aparecen nuevas soluciones de negocio y vamos a tener que resolver problemas reales. Cómo enfocarnos en una sola herramienta, cómo aprender sobre las otras, porque igual tenemos que conocer diferentes adaptaciones y soluciones a cada una, sí, dependiendo del área que a cada uno le interese. Muy buena pregunta. Bueno, eso en parte la respuesta es que, y está súper bien planteado, porque en realidad un ingeniero de información y cualquiera, yo creo, pero en general sobre todo nosotros, tenemos que estar constantemente actualizando. Imagínate, yo ya salí hace 16 años y hasta el día de hoy sigo aprendiendo cosas nuevas. O sea, la herramienta es que estar a la vanguardia. Ahora, hay que ir viendo un poco, tanteando con las empresas, con los profesionales, conversando con otros profesionales que estén trabajando, etcétera, entendiendo qué son las herramientas que más ocupan. Por ejemplo, hoy día se ocupa harto Python, R para el caso estadístico, Power BI, Tableau. Entonces, hay herramientas que son como muy comunes de usar. Entonces, yo, por ejemplo, lo personal, cuando me metí harto en esto, lo que yo hacía era, más que aprender una herramienta porque sí, yo me centraba en buscar desafíos. Y esos desafíos me decían qué herramienta necesitaba. Y esa era la que yo aprendía. Entonces, yo creo que de repente estudiar mucho una herramienta, vaya a invertir mucho tiempo en eso, pero después te va a dar vuelta, vaya a enfrentar un desafío y en realidad no te va a servir. Entonces, lo que yo siempre hacía con los chicos es hacerlo al revés. Ver el caso de negocio, qué herramienta es la que necesitamos y esa es la que avanzamos. Al final se aprende mucho en el andar. En el andar uno va activando el conocimiento en función de lo que tiene que ir resolviendo. Al menos así no hemos ido bien flexibles. Por eso que hasta el día de hoy seguimos aprendiendo nuevas herramientas.
Primero, muchas gracias por la interesante charla. Y te quería preguntar cómo nació en ti el tema de especializarse en los datos, en la ciencia de datos, en el machine learning, en todo. Y también con qué fundamentos y cómo llegaste a decidir tomar el magíster en la Adolfo Ibáñez, que lo vimos ahí abajito Dale. en el PPT. Mira, súper buena pregunta, me preguntaste algo personal. Sí, a ver, yo fui bien conducido. De hecho, por eso que Jaime lo planteó al principio. De hecho, cuando partí me sentí muy atraído por los tipos de desafíos que Jaime tenía y me gustaban. Me gustan los datos, me gusta la tecnología, pero más que la tecnología me gustan los datos, me gusta el análisis y los resultados. Entonces empecé a ver que había una necesidad grande porque las empresas tienen mucha necesidad de esto, pero no hay tantos profesionales. Entonces cuando tú empecé a mirar, oye, acá hay un espacio grande para crecer, hay un espacio grande donde tú podías entrar a jugar a cancha abierta, tú decís, oye, me gusta y más encima puedo entrar a un escenario donde lo que yo voy a hacer se necesita mucho. O sea, ¿para qué hablarle de las rentas? Cuando hay pocos profesionales preparados y la demanda es alta, en economía ustedes van a saber que obviamente eso tiende a que las rentas son más altas, son mejores. Pero la motivación no era la renta, la motivación era, oye, yo tengo un propósito que cumplir y tengo una cancha gigante para hacerlo. Y como muchos profesionales no se especializan en datos, entonces yo dije, tengo la cancha libre. Entonces empecé a ir con los años aprendiendo mucho más de datos y después yo dije, bueno, si yo soy ingeniero de información y control de gestión, después tuve el privilegio de tomar un diploma de Business Intelligence que lo hice acá mismo en la FEN, yo dije, bueno, ¿qué me falta? Ciencia de datos. Estuve harto tiempo con Jaime conversando, oye, me gustaría tomar algo por acá. Al final no tomé en otro lugar porque fuera mejor o no a la escuela, a la FEN, por eso estoy acá. La Facultad de Economía y Negocios fue la que me vio nacer, la que me dio la herramienta y estoy muy agradecido de eso y yo le tengo mucho aprecio, pero quise ver una mirada distinta. Algo que me ha caracterizado es que yo no me quedo encerrado en una sola óptica, sino que como yo soy bien disperso en eso, y como la ingeniería en información nos entrega tantas herramientas que nos permiten integrar muchas cosas, entonces yo quise tener distintas ópticas. Yo solamente estuve en otro lugar solo porque quise tener una mirada distinta y enriquecerme de eso, y yo no le tuve miedo a eso. Y voy a seguir generando esa mirada, pero la razón de por qué seguí desarrollando esa carrera fue por eso. Fue justamente porque me gustan los datos, no soy técnico, aunque manejo hartas cosas técnicas, pero no me defino técnico. Me defino un profesional que entiende los negocios, que logra cohesionar bien con los profesionales de otras disciplinas y que trato de tomar los datos, la tecnología y trato de darle valor para que esto avance. Así que esa es la razón de por qué me especialicé en datos. Bien, yo tengo una pregunta. ¿Qué consejo le puedes dar a nuestros estudiantes, aprovechando que están acá, entendiendo, ¿no es cierto?, de que tú ya llevas 16 años trabajando ya en este tipo de cosas? ¿Qué consejo le das a estos chicos que, no sé, en 2 o 3 años van a estar en el mercado laboral? Buena pregunta. ¿Qué consejo? Bueno, primero les voy a dar una receta y un secreto, pero por favor que esto no salga, esto va a ser exclusivo para ustedes. Hay muchos profesionales en las empresas, y aquí yo estoy hablando no de una empresa específica, yo estuve en otros bancos también, trabajé en otras empresas, etcétera. He conocido a estos profesionales del mercado. Y tienen muy buenas herramientas, se manejan muy bien técnicamente, son buenos, pero tienen una limitante tremenda, que es la capacidad de cómo ellos, su mente, se limitan solos, se bloquean solos. No, es que no se puede, no, es que esto no es así. Es como que al tiro bloqueo, ¿viste cómo dice? Bloqueo. No, usted tiene que salir súper bien, o sea, prepárense bien, sean curiosos, mucha curiosidad, aprendan harto, pregunten, no sé. A ver, el que no pregunta es porque no sabe o porque lo sabe todo. Entonces, aunque lo sepan todo, pregunten igual, o sea, sean despiertos, sean curiosos, aprendan, tengan esa sed de aprender. Yo llevo 16 años y sigo igual. Tengan esa sed de aprender, porque afuera en el mercado laboral ustedes van a destacar si siguen este secreto. No se bloqueen mentalmente. El secreto no está en las herramientas tecnológicas, no está en los datos. El secreto de los profesionales están
en que ustedes tienen que decir, esto es lo que quiero lograr y qué es lo que necesito. Y lo demás es música, lo demás se va a alinear a lo que ustedes necesitan. Pero ¿qué pasa? Que hoy día las empresas, en algunos casos, a algunos profesionales les puede pasar de que lo hacen al revés. Dicen, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo hacer. Yo funciono al revés, pues yo digo, esto es lo que yo quiero, lo que quiero lograr y esto es lo que necesito. Entonces, eso les puede ser un muy buen consejo porque cuando salgan al mundo laboral tienen que destacar, tienen que diferenciarse y eso les va a permitir avanzar a un ritmo muy rápido. Nunca dejen de aprender eso. Si dejan de aprender, hasta ahí podría decir que se quedaron. Si ustedes siguen aprendiendo, siguen siendo activos en eso, van a crecer mucho. Bien, démosles las gracias a nuestro invitado. Muchas gracias por haber participado. Bien, chicos, prontamente van a salir las fechas de las demás, el de los más ciclos, así que los espero ver. Que estén muy bien. Muchas gracias por asistir. Nos vemos. Chao. ¿Podría sacar una foto?